Es hora de que el pueblo palestino tenga su libertad e independencia. Ha llegado el momento de poner fin al sufrimiento de millones de refugiados palestinos en la patria y la diáspora. Es hora de hacer valer nuestro derecho y poner fin al desplazamiento de muchos palestinos que se vieron obligados a refugiarse más de una vez en diferentes lugares del mundo. Es el momento en que los pueblos árabes buscan su democracia a través de la llamada Primavera Árabe. También ha llegado el momento para la Primavera de Palestina. Este es el momento de la independencia. Es una noche y un día de mucha importancia para Palestina y para Israel. Realmente vamos a estarles llevando lo más resaltante de lo que ocurrió hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hablaron, como hemos visto, tanto Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, como Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí. Tenemos precisamente para este segmento a dos profundos conocedores, y no es una exageración, sino un justo reconocimiento. El profesor Daniel Álvarez, analista político, profesor de FIU, teólogo, miembro del Centro de Estudios del Medio Oriente. Muchas gracias. Y el doctor Louis Fleischman, profesor adjunto de Sociología y Ciencias Políticas en Florida Atlantic University y un profundo analista de la realidad de esa zona del mundo, de esa zona vital. Evidentemente vamos a también ir poniendo cortes de, como decíamos, de lo más resaltante dicho por Benjamin Netanyahu y Mahmoud Abbas. ¿Cuál es la evaluación de Louis Fleischman? ¿Qué saca, así a grosso modo, de lo que se ha visto y se ha escuchado en el día de hoy? Bueno, obviamente lo principal fue los discursos de Mahmoud Abbas y de Netanyahu. El discurso de Mahmoud Abbas, vamos a empezar por eso. Finalmente él acepta negociar pese a que pidió un Estado palestino. Recordemos que el Estado palestino que él pide es sin frontera, o sea, es demarcando las fronteras antes del año 67 y no renuncia al derecho de los refugiados palestinos a volver a Israel. Vamos a decir para nuestros amigos televidentes decirles qué es lo del año 67. Hubo una guerra de los 6 días encabezada por Moshe Dayan, el hombre del parche, para muchos de ustedes que lo recuerdan, que tomó las alturas de Golán, el Sinaí, lo que es Cisjordania y toda esa franja de Gaza. Correcto. Y Jerusalén del Este. Y Jerusalén del Este. Pero por otro lado no renunció al derecho de los refugiados palestinos y sus descendientes, se llama el derecho al retorno, que significa que vuelvan los refugiados palestinos y los hijos a Israel propiamente dicho. Eso significaría 5 millones de palestinas volviéndose, o sea, ciudadanos israelíes, y eso significaría la destrucción demográfica del Estado de Israel, porque el Estado de Israel fue justamente creado como un Estado judío para que tenga mayoría judía. Y esto no es negociable, no es aceptable. Esto no es negociable. En el momento de que ellos lo que piden es sobre el año 67, cuando en realidad estas fronteras son negociables, y a la vez no renuncia al derecho al retorno, es un grave problema. En cuanto al tono de Mahmoud Abbas, él acepta que va a negociar, parte con presión de Francia. El discurso de Sarkozy fue un excelente discurso que llama a negociaciones sin precondiciones, pero en el camino, por ejemplo, hace un discurso muy típico que le habla el tradicional discurso árabe, una retórica negativa, condenando a Israel, por ejemplo, por los bloqueos que hace de tránsito, que en realidad es para prevenir terrorismo, por haber construido el muro, que también se construyó para prevenir terrorismo. Vuelve, por ejemplo, a 1948. Dice, desde hace 63 años que nos echaron, que fue la catástrofe, Nakba en árabe. O sea, hubo muchos elementos negativos que, en mi opinión, también son parte del problema. No es solamente lo que uno hace y qué movidas hace, sino la atmósfera y el medio ambiente que genera, y eso fue lo negativo. Después hablo de Netanyahu. Antes de escuchar al profesor Daniel Álvarez, vamos a ver lo que le respondió Netanyahu. En 2 años y medio nos reunimos una sola vez en Jerusalén, aun cuando mi puerta siempre ha estado abierta. Si usted quiere, yo voy a Ramallah. De hecho, tengo una sugerencia aún mejor. Ambos hemos viajado miles de kilómetros hasta Nueva York. Estamos en la misma ciudad. Estamos en el mismo edificio. Nos reunimos aquí, hoy, en la ONU. ¿Quién nos va a detener? ¿Qué nos va a detener? Si realmente queremos la paz, ¿cuál es el obstáculo para que nos reunamos hoy y comencemos estas negociaciones?
Fue directo a la cabeza, directo al hígado. ¿Quién lo impidió? Y no se reunieron. Bueno, yo creo de que el primer ministro Netanyahu no entiende la realidad de lo que ha pasado en la primavera árabe. No dicho por mí, dicho por analistas judíos como Thomas Friedman, también de Israel, Akiva Eldar, el periódico Haaretz. Está muy pesimista de que él ha ignorado la realidad. Y hasta han dicho los analistas judíos israelíes que ha puesto en peligro al mismo Israel y también ha perjudicado enormemente la estatura del presidente Obama en el mundo árabe. Han habido protestas contra los Estados Unidos, contra Obama específicamente. Pero el que gana en este discurso, que gana en esta presentación, no es Netanyahu. Su discurso es sumamente mediocre, pero un hombre sumamente elocuente. En comparación con el discurso de Mahmoud Abbas, hay que decirlo fríamente, fue un discurso brillante porque a pesar de los puntos negativos, como usted dice, ethnic cleansing, una limpieza étnica, ¿no? Evocando lo que pasó en Bosnia y Herzegovina, eso para mí no es aceptable, pero a pesar de eso se conecta con el narrativo palestino y eso fue dirigido ¿a quién? Salta por encima de Hamas, que Hamas no apoya lo que Mahmoud Abbas está haciendo, y llega a los palestinos en Gaza y les dice, yo soy el verdadero líder de ustedes y es por medio de mi camino que vamos a llegar a un Estado palestino. Pero es una obra magnífica. Pero tiene Mahmoud Abbas el poder para pasarle por encima a Hamas y a Hezbollah. Ahora sí, porque se enfrentó a Israel y se enfrenta a los Estados Unidos. Nadie se había atrevido a hacer eso. La percepción de Mahmoud Abbas estaba tan disminuida en los territorios palestinos que lo estaban acusando de ser un títere de los sionistas de los Estados Unidos. Completamente desacreditado. Con este discurso recobra su figura y más pone a Israel a la defensiva. Fíjate, Netanyahu sabe lo que es el discurso de Abbas porque él viene después de Abbas. Un discurso sumamente defensivo, sin coherencia, sin dirección y no podía dirigirse a los puntos clave. Pero le está pidiendo que negocien ahora mismo y Mahmoud Abbas no le responde. Sí le responde. Aquí está claramente que dice, vamos a sentarnos a la mesa. Lo dice una y otra vez. No quiero delegitimizar a Israel, quiero deslegitimizar los asentamientos. Dice, les tenemos nuestras manos al gobierno israelí, a Israel y al pueblo de Israel para hacer la paz. Vamos urgentemente a edificar un futuro para nuestros hijos. Vamos a hacer puentes de diálogo. Constantemente en este discurso, Mahmoud Abbas claramente le dice a los israelíes, vamos a negociar. ¿Qué pasa con el caso de Hamas y Hezbollah que piden el no reconocimiento del Estado de Israel? Por supuesto, y parte del discurso de Abbas es hacia ellos, como para mostrar fuerza, para competir con Hamas. Ahora, a propósito de la primavera árabe que tú dijiste, Mahmoud Abbas, parte de la razón por la cual él viene a las Naciones Unidas es porque él tiene miedo de la primavera árabe contra él. Mahmoud Abbas, o sea, el problema de los palestinos en los territorios no es solamente la ocupación israelí, es también el autoritarismo que Abbas ha impuesto, y la autoridad palestina en general, sobre los palestinos. Por ejemplo, palestinos son ejecutados. Hay violación de derechos humanos, no hay libertad de expresión, hay una incitación constante. Por parte de la Autoridad Nacional Palestina. Sí, a través del sistema de educación. Ahora, con respecto al discurso de Netanyahu, en mi opinión fue un discurso bastante bueno. Primero aclaró de que en el pasado Israel tres veces dio concesiones a los palestinos. La última vez fue en el año 2008, donde el primer ministro Ehud Olmert le ofrece a los palestinos que no solamente dividir Jerusalén y retirarse del 95% de la margen occidental, sino que también que los lugares sagrados estén administrados conjuntamente con Jordania y Arabia Saudita, un país enemigo. Fueron concesiones generosas las tres veces. Los palestinos dijeron que no. Parte es la debilidad de Abbas. Porque es un hombre débil. Pero Israel lo ha hecho débil. Ese es el problema que Netanyahu no quiere ver. Israel ha disminuido tanto la figura de Abbas que esto es un acto de desesperación. Y que, ¿sabes qué? Me parece a mí que le ha salido bien. Vimos al expresar el segmento las fotos de Abbas. ¿Por qué no aceptó en el 2008 la concesión que Israel le propuso? Un momentico, él refutó esa aseveración diciendo yo estaba a punto de llegar a acuerdo con el Ehud Olmert y el Ehud Olmert fue destituido por cargos de corrupción personal. Bueno, Abbas reitera esa posición. Ahora bien, yo pienso que es una excusa, pero es debatible. Bueno, Abbas refutó esa otro elemento importante en el discurso y ofreció la paz de Netanyahu, que es Irán, el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. Vamos a ver lo que dijo y escuchar las opiniones de ustedes dos. El mayor peligro que enfrenta el mundo es que los fanáticos islámicos se apoderen de un arma nuclear, y eso es precisamente lo que está tratando de hacer Irán. ¿Se imaginan el régimen de Irán en control de un arma nuclear? La comunidad internacional tiene que frenar a Irán antes de que sea demasiado tarde. Si no se detiene a Irán, todos enfrentaremos el espectro del terrorismo nuclear, y la primavera árabe se convertirá en un invierno iraní.
La primavera árabe se convertirá en un invierno iraní. Mira, aparte de, porque dije que este discurso es sumamente mediocre y atípico para un hombre tan elocuente como Bibi Netanyahu, es que 3/4 del discurso es Irán. No se dirige a Abbas. Abbas se ha parado delante de las Naciones Unidas y ha dirigido el asunto pero de la dice que el peligro real es Irán. No, pero que apoya a Hezbollah. Sí, pero espérate. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo que 3/4 del discurso. La mayoría del discurso tiene que ver con Irán. Todo el principio del discurso, las primeras 3 o 4 páginas que yo les acabo de leer son eso. Pero espérate, el problema es el siguiente. Dentro de Israel, Haaretz, el periódico Haaretz, Akiva Elder, otro analista israelí, y 2 ex líderes de la Mossad, le dijeron, déjate de hablar de Irán, ocúpate de los palestinos, se acerca una tormenta que se llama la primavera árabe. Nos quedan 40 segundos. Yo pienso que el primer ministro Netanyahu, yo estoy de acuerdo de que el problema palestino está separado del problema de Irán, pero Netanyahu se enfocó en el problema palestino. Dijo, vengan y negociemos. Habló, por ejemplo, de 2 estados, un estado judío y un estado palestino. Habló de un estado palestino desmilitarizado. O sea, fue incluso mucho más concreto que Abbas. No, Abbas fue sumamente concreto, habló de las fronteras pre-1967. Es más, le concedió a Israel el derecho de tener parte de Jerusalén, siempre y cuando ellos tengan... ¿Eso escuchaste a ti? Sí, eso está aquí, no, está en blanco y negro. Él habla de Jerusalén, que tiene que ser la mitad de Israel y la mitad de ellos. El punto fuerte él tuyo... Él fue uno de los que hizo el mapa, a propósito. De acuerdo, pero la parte clave aquí es que estoy de acuerdo contigo en una cosa. El derecho de regreso destruiría demográficamente a Israel. No queda la menor duda. Sería una especie de reconquista por la tasa de nacimiento de los árabes y 4 millones de refugiados. Nos jalaron el gatillo. Se nos acaba el tiempo, pero vamos a seguir la próxima semana con este tema, porque la reunión de Naciones Unidas de la Asamblea General continúa en Nueva York y este tema es un tema bíblico. Es un tema que tiene 5.000 años, ¿no? Más o menos. Bueno, diría yo que es más... Minutos más, minutos menos. 100 años más o menos este problema específico. Este problema. Pero es verdad, 5.000 años. Y muchas gracias. La tierra prometida, imagínense.